dudas, una de las imágenes más impactantes de esta jornada. Un camión de gran porte cuyo conductor al parecer perdió el control. Todavía no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió, hay varias hipótesis, pero terminó embistiendo a otros 4 vehículos que se encontraban transitando por la avenida Acceso Sur a la altura de la ciudad de Ñemby. Nuestro compañero Mauricio Durán tiene los detalles. Adelante, Mauricio. Así es, compañeros, y esta es la situación a estas horas de la tarde aquí en la zona de Acceso Sur en la ciudad de Ñemby. Estos son los restos del camión que más temprano habría colisionado ya con otros varios vehículos. Inicialmente se hablaba de que habría perdido el control o que se habrían roto los frenos, mejor dicho, y por eso se dio este accidente. Aquí vemos otros los vehículos también que pertenece al comando del ejército, que fue también uno de los arrastrados por este camión que estaba transportando botellas. Pero vamos a escuchar, o vamos a ver, mejor dicho, primero el video de uno de los circuitos cerrados, de las cámaras de circuito cerrado, donde se aprecia el momento en que ocurre el accidente y cómo arrastra al menos 7 otros vehículos, afortunadamente sin víctimas fatales. Esto es lo que ocurría más temprano aquí en la ciudad de Ñemby. Hablamos con varios testigos, quienes coincidían en que fue un momento de gran susto, ya que había mucho ruido, según dijeron antes de producirse el accidente, ya que el vehículo estaba arrastrando a otros a su paso por aproximadamente 100 metros. Inicialmente se hablaba de que fue un problema de frenos el que habría ocasionado este accidente. Esto es lo que decían los testigos. He visto que me pasó muy fuerte y después nomás ya escuché yo los impactos y dentro de un rato vinieron todos los ambulancias. Sí, escuchamos el ruidazo que hizo y salimos todos a mirar y vimos que estaba viniendo delante un camioneta y entramos toditos. ¿Qué pasó? ¿Este camión venía arrastrando ya los otros autos? Arrastrando ya así de costado, volcó a un lado y así venía. Le llevó adelante hasta ahí, hasta donde quedó el murallón. Uno de los conductores que pertenecía al comando del ejército quedó atrapado dentro del vehículo. Afortunadamente, luego de 1 hora más o menos, fue liberado y presentaba solamente heridas leves. Aún así fue llevado al hospital para ser revisado ya por médicos especialistas. También en horas del mediodía y también ya entrada la tarde, el tráfico se vio bastante afectado, teniendo en cuenta la situación que se vivió aquí, y fue tarea ya de los agentes aquí de la policía poder regular de alguna manera la situación y evitar que el tránsito colapse aún más de lo que ya estaba en horas del mediodía. Por el momento es todo, compañeros, volvemos a estudios.